Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Hoy cerramos la serie que hemos estado hablando sobre durante a lo largo de este mes, bajo el tópico, bajo el título Somos Iglesia. Si usted es la primera vez que viene y le entra la curiosidad y decir, bueno, ¿qué han hablado el resto de las semanas anteriores? Bueno, entre a nuestra página de Facebook o de YouTube y puede escuchar los mensajes que están allí. Hemos hablado todo este mes sobre lo que es la esencia, el significado, el desafío de lo que Dios estableció como iglesia. Y hoy quiero cerrar esta serie de mensajes bajo este tópico Somos Iglesia y dándole una relevancia a lo que Jesús dijo en Apocalipsis, que la iglesia es la novia de Dios, la novia de Jesús, que Él va a venir a por su iglesia. Él está preparando unas bodas, una cena, una celebración para poder unirse con su iglesia y poder disfrutar de ese encuentro con Él. Pero algunos principios que ya hemos venido tocando con lo que tiene que ver con la iglesia primitiva en el libro de Hechos, y hoy quiero cerrar esta serie de mensajes dándole 2 o 3 principios más que nos van a ayudar para seguir por esta línea de desafíos como iglesia. Por eso les decía que el crecimiento, añadir un nuevo servicio, el querer mejorar nuestro templo, el abrir nuevas células, plantar nuevas iglesias, tiene que ver, como decíamos en el primer mensaje que empezamos en esta casa sobre este tópico, la visión de la iglesia, del crecimiento es una visión, una intención de Dios. No es una cuestión humana, no es una cuestión emocional, personal, de Jonathan, del líder. No, es la intención del corazón de Dios que se estableció desde el Génesis, se afirmó con Jesús cuando vino a la tierra y aún queda por cumplirse cuando Él vuelva a venir por nosotros. Hechos capítulo 2, quiero leer con ustedes para poner contexto a lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Hechos capítulo 2, el versículo 42, vamos a leer el versículo 42. La iglesia primitiva, está hablando en el contexto de la iglesia primitiva, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. El versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Familia, en esta mañana la iglesia es una institución, la iglesia es una representación y, si cabe la expresión, es un pedazo del cielo establecido aquí en la tierra. Todo lo que usted y yo hacemos aquí en estos lugares, el compartir con el prójimo, el abrazarnos, el cantar alabanzas, el levantar un altar de adoración, todo es un preparativo, un previo de lo que vamos a hacer en la eternidad cuando nos encontremos con Cristo. Por eso la iglesia, más que una institución religiosa, es una representación y una parte del cielo establecido aquí en la tierra. Para que usted y yo, como decíamos en la primera parte de esta serie, para ser perfeccionados, para que cuando nos presentemos delante de Él nos podamos presentar sin mancha y sin arrugas. Y la iglesia primitiva estableció una serie de principios que fueron el motor que les llevó a influenciar, a cambiar y a trastornar el mundo en el cual ellos se estaban desarrollando. Y el primer principio que quiero hablar con ustedes es que la primera señal de una iglesia establecida por Dios es una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Es una iglesia de discípulos que hacen discípulos. El versículo 42 decía, y todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina tenía que ver perseverar y permanecer firme en el mandato, en el sacrificio y en la promesa que había establecido Jesús para su iglesia en ese contexto de los discípulos.
Mateo 28 es la promesa y la tarea dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la tarea que Jesús dejó a sus discípulos cuando Él volvió al cielo. Una iglesia de discípulos que hacen discípulos era el ADN de la iglesia primitiva. Jesús estableció y se relacionó de forma cercana e intencional con 12 apóstoles o discípulos, en el cual Él pudo transmitir no solo enseñanza, no solo visión, no solo doctrina, sino el ADN multiplicador del reino de los cielos. La iglesia primitiva estaba centrada y se basaba en la predicación, el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era sencillo, no necesitaban tanto relleno. Predicaban lo que Jesús había establecido como el pilar, como el fundamento para levantar la iglesia. Una iglesia de discípulos que hacen discípulos, necesitamos primero establecer como definición qué es un discípulo. El diccionario dice que un discípulo es una persona que aprende, es un aprendiz de doctrina, de ciencia, de arte, cualquier área bajo la dirección de un maestro. Un discípulo es aquel que recibe la instrucción de alguien que se conoce como maestro. Y los 12 apóstoles, los 12 discípulos fueron instruidos durante 3 años con Jesús. 3 años donde Jesús hizo milagros, hizo sanidades, donde Jesús dio enseñanzas en el Sermón del Monte, alimentó a multitudes de personas, pero solo primero a 12, luego a 70 y luego a 120 fue quien transmitió el ADN de Cristo, la identidad y el carácter de Cristo en ellos. Dios es un Dios de gobierno y Dios estableció la forma de gobierno cuando creó a Adán y Eva y el formato de familia, estableció la forma de gobierno y de administración con la familia. Cuando Dios terminó la creación, completó la creación, estableció a Adán y Eva para que ellos organicen, administren y fructifiquen lo creado. Cuando Jesús vino a la tierra, Él estableció el discipulado y la iglesia como la forma de preparación y extensión del mensaje del Evangelio. Para Dios no se le escapa nada. Dios tiene una intención siempre de cada obra, cada detalle, cada palabra que ellos hacen. Pero para poder ser discípulos que hacen discípulos, necesitamos definir y clarificar cuál es el mensaje que va a mover nuestra vida, que va a mantener viva la pasión, la convicción y la decisión de ser un discípulo de Jesús. Cabe la aclaración que un discípulo no es lo mismo que un espectador o un seguidor. Jesús le predicó a multitudes, Jesús sanó a multitudes, pero solo 120 fueron los que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Solo 12 fueron los que caminaron con Él en el secreto o en la intimidad. Solo 70 fueron los que fueron enviados para una tarea de extensión del Evangelio. Pero el mensaje central de Jesús empezaba diciendo: arrepentíos. El arrepentimiento, y esto lo solemos hablar mucho en Sanidad Interior y en Escuela de Líderes, tiene que ver con una definición sencilla. Arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar de rumbo, establecer un patrón diferente de comportamiento. Lo que Jesús estaba diciendo a la gente, a la multitud y también transmitiendo a sus discípulos, necesitamos reconocer que estábamos equivocados. En ese entonces no había escasez de doctrina, había mucha gente entendida en la doctrina, pero Jesús no estaba interesado en enseñar doctrina fundamental a los oyentes. Jesús estaba interesado en traer convicción de la necesidad de recibir al Mesías que estaba frente a ellos. Recibir al Mesías era pasar por el valle incómodo de aceptar que primero en nuestra humanidad somos insuficientes y segundo, muchas veces en nuestra forma de pensar estamos totalmente equivocados según el modelo de Jesús. Mucha gente en ese contexto no pudo reconocer a Jesús como el Mesías porque no fueron capaces de reconocer que estaban errados. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer que Jesús es la fuente de sabiduría, de conocimiento, de esperanza y de provisión que necesitamos como humanidad.
El reino de los cielos se ha acercado, tiene que ver con Jesús diciendo, no solo es suficiente con arrepentirse, es más, yo les traigo un nuevo modelo de vida. El reino de los cielos se acercó, les traigo un nuevo modelo, un estilo de vida diferente conforme a Cristo. Les traigo un estilo, una cultura diferente conforme a Cristo. Familia, el discipulado es la invitación a reconocer nuestra realidad de pecadores, de frágiles y la posibilidad de adoptar un estilo nuevo según el modelo que Jesús estableció en esta tierra. El discípulo no es simplemente aquel que oye, escucha y luego va sin obtener ningún compromiso. El discípulo es el que abraza la misma forma que Jesús, con la misma forma como Jesús caminó aquí en la tierra, estableciendo y caminando sobre algunos principios. Y quiero resaltar algunos detalles que nos van a vislumbrar si estamos en el camino del discipulado o que nos van a avisar y advertir a qué nos enfrentamos si decidimos caminar en la línea del discipulado. Para poder ser un discípulo que hace discípulos, necesito saber que voy a transitar por el camino de ser vulnerable. No podemos convertirnos en discípulos de Jesús si seguimos reservándonos áreas en nuestra vida que queremos manejarlo a nuestra propia manera. Jesús trabajó con 12 hombres totalmente imperfectos, de estatus sociales diferentes, con sabiduría diferente, cultura, incluso áreas diferentes, pero trabajó en las áreas sensibles de sus corazones y el carácter de ellos para luego convertirlos en apóstoles llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo. En Lucas 5, cuando Pedro aún no eran discípulos, junto a Jacobo y a Juan estaban pescando, Jesús estaba predicando, dice Lucas 5, estaba predicando a la multitud y de repente Jesús le dice a Pedro, mira, préstame tu barca porque quiero predicar. Pedro prestó su barca, Jesús predicó y cuando terminó el mensaje, Jesús le dice a Pedro, vamos, vuelve a navegar, boga mar adentro y echa la red. Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando y no habían conseguido nada. Pero Jesús en un momento de propósito, de intención en ese contexto, produce un milagro, lo que se conoce en la Biblia como la pesca milagrosa. Llenó sus redes de peces. Tuvieron que llamar a otras barcas porque no podían manejar tantos peces. Pedro y sus amigos estaban desanimados. Habían trabajado toda la noche y no habían tenido fruto. Cualquier persona que tiene una habilidad y que en el momento de practicar esa habilidad no le funciona, se frustra. Yo digo, bueno, yo soy pintor y bueno, me entro en un trabajo y voy a pintar un salón y de repente cuando termino el trabajo veo que el trabajo no quedó bien. Quedaron claros, manchas, quedaron líneas. Nos frustramos cuando hacemos algo y no tenemos los resultados que esperamos. Y todos nosotros en esta mañana transitamos por los caminos de la frustración. La frustración no está exenta de la vida porque la vida es parte, la frustración es parte de la vida. Nos podremos frustrar hoy, mañana en decisiones que vamos tomando, pero el discipulado, para ser un discípulo de Jesús, no quiere decir que voy a ser libre de la frustración, sino que tendré que tener primero la valentía de poder ser vulnerable delante de Dios y diga, Señor, es verdad, toda la noche intenté pescar y no pesqué nada. Señor, es verdad, lo he intentado un montón de veces a mi forma, pero no he conseguido mejorar. Señor, intenté muchas veces hacerlo en mis capacidades, pero no he podido. Ser vulnerable tiene que ver con abrir nuestro corazón y decirle, Dios, necesito de tu intervención en mi vida. Es tan complicado trabajar, decía algún pastor, nos enseñó que es tan difícil darle de comer a alguien que no tiene hambre. Y es tan difícil poder abrazar las promesas de Dios cuando seguimos cerrándonos, poniendo un candado en nuestro corazón, candado en nuestra alma, y que aquí nadie entra, esto solo es para mí, y yo voy a ser así, y así voy a seguir, y así voy a morir. Y no nos damos cuenta que la resistencia a que Jesús entre a esas partes internas de nuestro corazón nos separa de una vida de discipulado y nos convierte simplemente en espectadores o simpatizantes de un personaje. No puede haber un discípulo, no podemos formarnos como discípulos si no permitimos que Dios alumbre lo más profundo de nuestro interior. Es imposible.
Jesús no pudo haber convertido a Pedro, que en el futuro fue un hombre influyente, y a los 12 discípulos en hombres influyentes, si no había podido tratar las partes internas, torcidas, oscuras de sus corazones. Necesitamos ser vulnerables. No pasa nada por ser vulnerables. ¿Por qué? Porque si estamos con Jesús, tenemos asegurado que Él va a multiplicar nuestros trabajos inertes o nuestras incapacidades en una red abundante de milagro, de provisión y de cosecha. La segunda señal del discipulado tiene que ver con que, como decía la definición, es un aprendiz. Somos enseñados, somos instruidos. En Mateo 18, 21, cuando en una conversación Pedro y sus discípulos, Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que aprender a perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar no, hijo del diablo, no creo, pero bueno, a este señor no sé si te lo llevas ya o qué hago? ¿Cuántas veces voy a tener que perdonar, ceder? ¿Cuántas veces voy a tener que trabajar en mi carácter? Amar. Usted conoce la historia, no son 7, sino hasta 70 veces 7, pero la esencia de esto es que Jesús no solo tuvo que entrar a lo más oscuro de sus corazones, sino que también tuvo que establecer instrucciones en su carácter. El discipulado forma nuestra identidad, alinea nuestra identidad, afirma nuestro carácter. La iglesia, como les decía hace un momento, es una institución que establece un formato no religioso. No somos una secta que ustedes vienen así como robot, amén, aleluya, gloria a Dios, y tengo que saludar así, tengo que hablar así. No. La iglesia es un lugar, una entidad de discipulado, donde venimos a ser instruidos por la palabra y el mensaje del evangelio. Pero necesitamos ser enseñables para convertirnos en discípulos de Jesús. Si yo vengo con la mentalidad, no, aquí no hay nada que me enseñen, yo ya me sé del Génesis hasta Apocalipsis, me sé todo. No, yo ya tengo mucho tiempo en esto, yo ya he vivido muchos años, ¿qué me van a enseñar en la iglesia? Si yo vengo con esa barrera de incapacidad, de ya no entra nadie más, infranqueable, nadie va a entrar aquí en mi intelecto, va a ser imposible entender y recibir la instrucción que Dios tiene para nosotros, para formarnos en discípulos. Y vamos a ser sinceros, todos necesitamos áreas en las cuales nos amerita aprender, todos. No importa la edad, no importa los años de evangelio que tú y yo llevemos, no importa el estatus social y económico que tú y yo tengamos, siempre van a haber áreas en las cuales necesitamos ser instruidos por el modelo y la palabra de Dios que estableció para nosotros en esta temporada. Un corazón enseñable es un corazón que rinde su voluntad y que abre el intelecto y la mente para decir: Señor, enséñame a ser mejor, enséñame a corregir, enséñame a cambiar, enséñame a caminar conforme a tu modelo. La tercera señal o resultado de un discípulo es que el discipulado nos corrige. Y esto no es grato y no es agradable, porque la corrección no siempre es algo que lo vamos a recibir con gratitud. La corrección, si bien es cierto, los que somos padres, cuando corregimos a nuestros hijos, no es que estamos súper contentos. Sí, le he impuesto una norma o un castigo a mis hijos y estoy súper feliz. Tenemos que clarificar que la corrección no es una sensación de felicidad en Dios. ¿Por qué? Porque es superior o porque tiene poder. No, porque como todo padre, cuando corregimos, los que sufrimos somos nosotros primero. Pero fruto del amor o parte del amor es la corrección. Para convertirnos o ser mejores discípulos de Jesús, necesitamos aprender a permitir ser corregidos en nuestros formatos, en nuestras formas. Poco en el libro de Hechos 9 vemos el personaje de Saulo, que luego fue llamado Pablo. Si bien es cierto, este hombre no caminó desde el principio con los 12 apóstoles y discípulos, pero fue un hombre muy influyente en cuanto al evangelio. Pero las características de este hombre, que era un hombre muy apasionado, era muy estudioso, tenía contactos, tenía estatus, era sabio, tenía influencia, y él creía fielmente que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuál era su tarea? Perseguir cristianos, porque él creía que eso era lo que para él había nacido para eso. Y era excelente, certero, eficaz en lo que él creía que estaba bien. Pero en un momento Jesús salió a su encuentro y le rompió el paradigma. Cayó al suelo
tuvo 3 días de ceguera y a partir de ahí la vida de Pablo dio un vuelco total. Y ese hombre que creía estar en lo correcto fue corregido por la voz de Jesús y se convirtió en alguien ya no perseguidor de algo equivocado, sino defensor de la verdad del Evangelio. Y la corrección tiene que ver con alumbrar esas partes que nuestro consciente no es capaz de ver. Todos venimos con un sistema de creencias, de cultura, de religión y de fe. Todos estamos aquí con un sistema de creencias ya establecido. Pero tenemos que ser sinceros en esta mañana. Lo que aprendimos tiempo atrás, años atrás, temporadas atrás, no quiere decir que nos va a servir todo en el presente y en el futuro. Dios es un Dios de nuevas temporadas. Y cada nueva temporada donde Dios nos desafía es para crecer, para alumbrar y para llenarnos de mayor sabiduría. Pero la corrección es parte del crecimiento y también es una respuesta del amor. Porque a veces nos cuesta tanto, nos da tanto miedo reconocer que estamos equivocados. Y uno de los conflictos más frecuentes en los matrimonios, si no, yo no voy a decir, no, tú me miraste mal, no, es que tú no me miraste mal, es que no te miré mal, era el sol que me pegaba en los ojos y tú pensaste que te miré mal. No, es que tú me dijiste esa palabra, no, es que yo no te dije esa palabra, es mi voz es así. O los hijos, cuando tú hiciste esto, no mamá, yo no fui, fue el otro. O no, es que no sabía. Nos cuesta tanto reconocer nuestros errores. Pero en la corrección no solo encontramos sabiduría, sino también encontramos crecimiento. Creernos sabios en nuestra propia opinión es ponernos un peso que nos va a mantener estancados y nos va a convertir en personas obsoletas que nos vamos quedando en el tiempo infructuosos. Abrazar la sabiduría nueva del discipulado es la posibilidad de crecer hacia nuevos horizontes y descubrir una nueva temporada con Jesús. Otra señal del discipulado es que Él también nos va a consolar. Juan 21:15, la historia cuando Pedro, después de haber negado a Jesús por 3 veces, Jesús se le acerca a Pedro y por 3 veces le repite, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús estaba afirmando la identidad y sanando la herida de culpa sobre Pedro. El discipulado nos da acceso directo para recibir el consuelo del Maestro, de Jesús. ¿Sabes cuál es la diferencia de los discípulos y de los espectadores o seguidores de lejos? Es que mucha gente se conformó con ser sanado por Jesús. En el contexto de Jesús, mucha gente solo recibió el milagro y nunca más apareció en la Biblia. Recibieron la sanidad, comieron el maná, comieron el pan y los peces, qué rico pan, qué rico pez, sabe a gloria, y se fueron. Pero no hay nada más glorioso ni sanador que poder abrazar y ser vulnerables al corazón y al amor del Padre, porque solo el amor de Dios es la única fuente que puede saciar toda la sed de nuestro interior. Podemos incluso estar esperando milagros, pero si tenemos la seguridad de que su amor llena nuestro corazón, caminaremos con libertad, caminaremos con expectativa y con fe. Dios nunca va a ser esquivo a tus momentos vulnerables, débiles y frágiles. Por eso a veces nos frustramos tanto porque decimos, ¿por qué Dios sigo sufriendo? ¿Por qué me sigue costando? Porque quizás estamos peleando solos. Batallas que solo no podemos ganar. Por eso el primer mensaje era arrepentíos. Reconozcan que necesitamos de Jesús. Para poder recibir el consuelo del Maestro, de Jesús, necesitamos ser parte de ese grupo selecto que se conoce como discípulos. Gente que aprende a ser vulnerable y que va a recibir consuelo en el momento correcto. Porque Dios no nos trajo a este mundo para vivir una vida sufriente. Dios nos trajo a este mundo para vivir una vida plena y que cuando atravesemos dolor y dificultad tengamos el consuelo de parte nuestra y sigamos avanzando hacia el propósito que Él estableció para nosotros. Otra señal del discipulado es que Él siempre nos va a desafiar a crecer. Hay una historia en Mateo 17 y 19 cuando tenían que librar a un lunático, dice la historia, y que los discípulos no pudieron. Y de repente dice, hombres, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Jesús reprendió al espíritu y salió libre.
Y le dice, pero si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete, y esa montaña se va a mover. Los discípulos tuvieron que aprender a desarrollar su fe. Esa fe que les iba a servir para que cuando Cristo ya no esté con ellos, literalmente, iba a mantener sus corazones firmes y llenos de expectativa y obedientes al llamado cuando Jesús ya no iba a estar con ellos. El discipulado nos va a desafiar a crecer. Y el crecimiento, la semana pasada que nos hablaba la pastora América sobre el crecimiento duele. Los adolescentes, bueno, los adultos ya no crecemos en estatura, pero crecemos en carácter, en sabiduría, ¿verdad que sí? Pero el crecimiento duele. Cuando nos desafiamos a empezar nuevas temporadas, es incómodo crecer. Porque no solo es que cambiamos de talla, sino que tenemos que transitar por caminos desconocidos y que van a chocar con nuestro confort, con nuestras ideas, y a veces eso va a traer fricción en nuestro carácter, fricción en nuestros ideales, porque el crecimiento siempre va a ser incómodo. Iglesia, solo por medio del discipulado somos transformados a la imagen de Cristo y nos parecemos mucho más a Él. Quiero que le mires a tu vecino por un momento, mírale por favor, y dile, te pareces a Cristo, vamos, dígaselo. Alguno dice en fe, no seas así. ¿Sabes por qué esto es relevante, que nos parecemos a Cristo? Ojo a esto. Mateo 26, la misma historia de Pedro. Se lo voy a leer. Mateo 26, versículo 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dice. Saliendo de él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Uy, esto viene peligroso. El discipulado nos hace parecer más a Cristo. Ni siquiera tenemos que vestirnos de traje y proclamar oraciones elocuentes. Nuestra identidad, nuestra respuesta, nuestra forma de enfrentar la vida, de relacionarnos, habla de qué tanto nos parecemos a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto se parece el vecino que está a su costado a Cristo? No se lo pregunte porque quizás tenemos problemas. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ya vamos en el contexto de iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ojo a esto. El parecernos a Cristo, o el que a los discípulos, a los primeros creyentes les empezaron a llamar cristianos, no era un nombre famoso, no era una señal de fama y un cumplido, los cristianos, no. Era una sensación de rechazo, era un nombre, un adjetivo que hablaba de que ellos eran una corriente, una secta, eran herejes. Los primeros cristianos fueron catalogados como parecidos a Cristo, no como algo que alabar, sino algo que ellos tenían en poco. El parecernos a Cristo no siempre nos va a hacer popular, pero siempre nos va a hacer más cercanos al corazón de Dios. Quizás en el entorno, en el contexto de trabajo, familia, el que tú profeses ser y yo profesemos ser cristianos, practicantes, devotos, intencionales, no siempre vamos a tener el aplauso de la gente. Pero qué mayor logro, qué mayor premio que podamos tener la seguridad que tenemos un sitio exclusivo cerca del corazón de Jesús, como sus discípulos. Parecernos a Cristo puede parecer algo, wow, quiero parecer como Cristo, pero tiene un precio que pagar. El ser cristiano, más que un solo seguidor o más que un oyente, familia, iglesia en esta mañana, tiene que ver mucho más, tiene que ver con un paso más que recibir milagros,
que recibir instrucción, que incluso hacer algunas prácticas religiosas. El discípulo, la meta de ser un discípulo es parecernos a Cristo todos los días, cada día un poco más, aprender a vivir como Él vivió, a hablar como Él vivió, a caminar como Él caminó sobre esta tierra. Ser un discípulo de Jesús nos va a enseñar a amar lo que Jesús amó y a rechazar lo que Jesús sigue rechazando. Cuando vivimos una doble vida o un cristianismo ligero, light, nos estamos convirtiendo solamente en seguidores y no en discípulos. Porque los seguidores se conforman o los espectadores se conforman con un milagro, con una palabra de instrucción, con un momento sobrenatural, pero nunca quieren caminar a un profundo o a un compromiso más certero. Pero el caminar hacia las profundidades del discipulado nos va a enseñar y nos va a llevar a un nivel de caminar ya no en lo natural, sino bajo una visión de reino, una visión de lo sobrenatural, y nos vamos a parecer más al Mesías. No hay mayor meta, podemos anhelar plataformas, podemos anhelar predicar, pero no hay mayor logro que el que nos parezcamos a Cristo todos los días. Porque mientras más se forme su carácter en nosotros, más libertad abrazaremos en nuestro diario vivir. Muchas veces ni siquiera es porque nos falta tiempo para ser más o mejores discípulos, simplemente es que tenemos un corazón desordenado. El joven rico tenía prácticas religiosas, tenía abundancia de economía, pero su corazón no estaba bien enfocado. Cuando Jesús le dijo, ven, sígueme, deja todo y sígueme, elígeme a mí. Y cuando rehusamos ser un discípulo de Jesús, cuando rechazamos el compromiso con la iglesia, con el evangelio, no es porque no hay tiempo, no es porque no tengo capacidad, no tengo posibilidad. Simplemente es una cuestión de prioridades desordenadas. Porque a veces nos cuesta mucho permanecer 2 horas en un culto, pero quizás viendo una película de estreno nos comemos 2 horas. O quizás esas maratones de serie, a los que les gusta la serie, no digo que sea pecado, ojo a esto, pero hablamos de compromiso. Quizás nos cuesta menos desvelarnos en maratones de series de Netflix, y luego si decimos, hoy a las 10 va a ser el culto, uy, qué madrugada a las 10 de la mañana, un domingo. O si alguno dice, no, ¿por qué no vas a la escuela? No, es que la escuela es muy pronto, las clases, y ahora encima van a ser más pronto. Y quizás cuando tenemos otra motivación externa, no nos cuesta tanto dar esa milla extra o ese paso extra. A veces por un simple conflicto de opiniones o de rechazo decimos, no, en la iglesia esto no es para mí. No, el ujier no me saludó bien. No, el que se sentó a mi lado me dio un codazo muy fuerte, yo qué sé. Pero cuando estamos trabajando por un sueldo, aguantamos el mal humor del jefe, aguantamos los compañeros endemoniados que a veces tenemos por allí. ¿Por qué? Porque dependemos de un sueldo. No quiero decir que esté mal, pero digo que no es que no tengamos capacidad de comprometernos, es que tenemos un corazón desordenado en nuestras prioridades. Por eso aguantamos quizás el conflicto, la dificultad cuando hay una recompensa momentánea de dinero o de recursos o de estatus, pero rehusamos al compromiso cuando, así como Jesús le dijo al joven rico, deja todo lo que tienes y sígueme, lánzate a la aventura del discipulado. Y nos cuesta más porque no vemos una recompensa clara. Familia, iglesia, en esta mañana, nos equivocamos cuando pensamos que el ser un discípulo de Jesús es hacerle un favor a la iglesia, es hacerle un favor al líder o al pastor. No tiene nada que ver con eso. Nos equivocamos cuando pensamos que si decimos sí o no a la invitación de Jesús de servir o de comprometerse con Dios, tiene que ver con bueno, sí voy a ayudar porque me necesitan. No. Lo que estamos es equivocados porque la madurez y el trato que Dios quiere hacer en esa decisión no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. Por eso Jesús se tomó el tiempo durante 3 años de trabajar en el corazón y en el carácter de 12 hombres que van a ser los pilares de la extensión del evangelio. El carácter, la religión, la idea, la forma de comportarse, todo fue tratado según la imagen de Cristo y fue plasmado en ellos. El decidir abrazar el compromiso del discipulado
es darnos la oportunidad de caminar bajo las promesas de Dios y poder descubrir potencial, abrazar un propósito y alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida, que en nuestra forma humana sería imposible. Yo le puedo hablar no le voy a hablar de otra cosa que no haya experimentado en mi vida. Si usted hoy me ve predicando aquí, aquellos que me conocen hace años, no es que tengo 33 años, el próximo fin de mi cumpleaños, prepare el regalo por favor. Aprovecho el anuncio. 34 años hago la próxima semana, día 3 de mayo, por si acaso quiere saber la fecha, yo lo dejo caer. 34 años. Llevo prácticamente mi vida ministerial está hecha aquí en la iglesia, 15 años prácticamente en la iglesia, en esta casa. Pequeñito estaba en la iglesia, pero donde empecé a desarrollar o a madurar mi fe fue a la edad de 18, 19 años más o menos. Y donde empecé a tomar compromiso con Dios, a servir de forma insistente en la iglesia. Pero a donde voy es que todo lo que hoy soy, tengo o puede ver de forma externa en mí, tiene que ver con la decisión de edificar mi vida conforme al modelo que Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, hay un estilo de vida diferente para ti, y crecer en un contexto de iglesia. Convertirme en un discípulo, en un aprendiz. Yo no nací haciendo lo que sé y lo que soy ahora. No, porque si le pregunto a mi esposa, antes era peor. Hoy ya voy mejorando un poco, no le pregunte porque si no se asusta. Voy mejorando, vamos madurando, vamos creciendo. Pero todo lo que hoy soy o puede ver en mí tiene que ver con la capacidad y la influencia del discipulado y de la iglesia como un taller de preparación para cumplir la obra y el llamado de Dios. Por eso la invitación a ser parte de la iglesia, a ser parte del discipulado, no es una cuestión personal, externa, es una cuestión personal entre usted y Dios, porque Dios tiene un plan, un propósito, dones, talentos sembrados en su interior, que solo se van a descubrir a través del discipulado y no de la expectación desde fuera. El crecimiento de una planta tiene que ver con que el cuidado, regar, alimentar, y asimismo nuestra vida espiritual y nuestra vida ministerial. Dios ya tiene promesas para cada uno de nosotros, pero solo vamos a encontrar crecimiento cuando vamos a estar bajo su cuidado, bajo sus principios, bajo su corrección, bajo sus desafíos de crecer. No hay otra forma de descubrir nuevas temporadas con Dios. Un discípulo no es un sinónimo de perfección, iglesia. No se crea de porque estamos siendo discípulos de Jesús no vamos a cometer errores. No, nada que ver. Hemos visto la vida de Pedro, negó a Jesús 3 veces. Hemos visto incluso cuando Jesús estaba en Getsemaní, que subió a orar, le dijo a 3 de sus discípulos: muchachos, apóyenme en oración porque estoy en un momento agónico. Cuando Jesús volvió de su tiempo de oración, encontró a los 3 dormidos. Y digo, ¿qué pasó con esto? Fallaron en su compromiso. El discipulado no nos hace libre de errores, pero sí nos da la promesa que tenemos la seguridad que está de nuestra parte el Salvador, el Maestro Jesús, y que vendrá a nuestro encuentro a abrazarnos, a sacarnos y a sanar nuestras heridas cuando hayamos caído en nuestros peores errores. Porque somos parte de Él, porque le interesamos a Él, no lo que podamos hacer por Él. Le interesamos a Él, nuestro corazón le pertenece. Familia, iglesia, el discipulado forma el carácter de hombres y mujeres como el carácter de Cristo. Por eso nos encontramos con tantas malas ideas de la iglesia. Contaba estos días que me pasó algo, gracioso, digo reír por no llorar, pero encontré a un conocido, un jovencito que en mis inicios aquí en Santander coincidimos en una iglesia, y ahora ya está un muchacho de 20 y pico de años, y le veo allí y me dice: ¿qué tal, Jonathan? Sé que ahora es pastor, porque habla así, es pastor, predicador, y bueno. Y entonces le digo: bueno, genial, ¿y cuándo vas a la iglesia? Porque él ya no va a la iglesia. Le digo: no, me dice: no voy a la iglesia, dice, porque yo sigo yendo a fiestas y a discotecas. Le digo: bueno, no pasa nada, ven a la iglesia. Dice: no, es que a muchos de tu iglesia los veo también en la discoteca allí. Por eso le decía, no sabía si reír o llorar. Y yo soy el pastor de la iglesia, o sea que imagínense cómo quedé ahí.
Y le digo, bueno, ya sabes, en la iglesia hay de todo, no todos los que vamos a la iglesia por sacar allí y salir. Y realmente parte de la realidad es que la iglesia somos gente imperfecta, eso no cabe duda. Pero ¿podíamos ser menos imperfectos o menos cantidad de gente imperfecta en el sentido de compromiso si abrazamos con responsabilidad el discipulado de Jesús? ¿Qué es el discipulado de Jesús? Una vida con compromiso. No de domingo o esporádicamente. O solo cuando, esta semana, este mes estoy muy cargado, estoy muy ansioso. Bueno, voy a la iglesia para relajarme, como si fuera un taller de yoga y me voy a relajar. No, comprometidos con el Evangelio, con Cristo. Que no tengamos una doble vida que hable mal de Cristo, que hable mal del Evangelio, sino que seamos iguales como Cristo aquí, iguales como Cristo fuera. Que sí tenemos nuestros errores y está bien, pero no tiene que ver con una proyección de pecado o una vida de desorden, sino errores que con el tiempo y la madurez del carácter vamos mejorando. Pero los discípulos no solo formamos el carácter de Cristo en nosotros, sino que dejamos en alto el Evangelio o la noticia más gloriosa que es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué esto es tan relevante, iglesia? Y lo segundo que quiero dejar para ir terminando con ustedes pero antes de terminar, quiero dejarle una imagen antes de que se me pase. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una forma de ser discípulos en esta casa. Para aquellos que la visión celular, por favor. Tenemos una forma de discipular porque nos tomamos en serio lo que es afirmar nuestra fe y nuestra identidad en Dios. Y como iglesia siempre usted va a escuchar esta forma de trabajar. Las células, la consolidación, alguien le llama, le invita a una célula, la academia de líderes, vamos, estudia la academia de líderes porque esas tres pilares nos convierten en una iglesia. Esa es nuestra forma de trabajar. Quizás usted aprendió otra, quizás usted verá otras allí afuera, pero esta es nuestra forma de poder ir afirmando y madurando nuestro carácter como discípulos de Jesús. A través de la enseñanza, a través del compartir la fe con otros en las casas, a través de instruirnos, a través de compartir nuestras cargas y desafiarnos por los testimonios de la gente. Como iglesia, no solo queremos ser una iglesia abundante en números, sino una iglesia de discípulos que hacen más discípulos. Pero ¿sabe cuál es la realidad de esto? Me pones la imagen del porcentaje, por favor. Esta es una realidad que no quiero que se ponga triste, pero es una realidad que Jesús lo dijo. Rogad, no por la mies, porque la mies ya está mucha, sino por obreros. ¿Por qué? Porque la verdad, hay estudios que dicen que solo el 20% de los asistentes de un auditorio son los que sostienen el funcionamiento de una iglesia. Y el 80% de los participantes de un auditorio solo son espectadores. Frecuentes, inconstantes. O quizás vienen cada domingo, pero nunca se comprometen un paso más. La pregunta es, ¿de qué porcentaje está usted? ¿Del 80 o del 20? No digo que sea una mala noticia, porque Jesús ya anunció que siempre iba a haber escasez de obreros. Entonces ya tenemos que saber que jugamos ya en desventaja. Pero mi decisión de ser un discípulo no es por la desventaja, sino por ser parte del 20% que dice: yo voy a ser un seguidor fiel de Jesús. Voy a comprometerme con el Evangelio. Voy a comprometerme con el reino. No voy a ser un admirador de lejos, sino que voy a ser parte de ese 20% que sostiene los pilares de la iglesia, que es una representación del cielo y extiende el mensaje del Evangelio en el lugar donde el Señor me permite estar. Lo segundo que quiero terminar con esto es que dice el contexto, hechos que hemos leído hace un momento, que después de permanecer en la doctrina de los apóstoles hacían maravillas. Había temor, reverencia, estaban juntos en unidad, compartían todo lo que tenían, compartían el pan, vendían sus propiedades y compartían, perseveraban en la doctrina, en el templo, en las casas, compartían con alegría y sencillez de corazón, no había hipocresía, sino que había comunidad y alababan y daban gracias a Dios. La alabanza y la gratitud tiene que ver con la sanidad de nuestra alma. ¿Por qué nos cuesta adorar? ¿Por qué nos cuesta alabar? Porque hay un alma que está gritando en el fondo: sáname, sáname, sáname.
Por eso nos tomamos tan en serio el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración, porque sabemos que la alabanza trae libertad, que la adoración trae sanidad en el alma. No podemos conectar y ver las maravillas de Dios, alabarlo y adorar en intimidad con Él si nuestra alma está herida, si nuestro corazón está lejos de su corazón. Es imposible. Por eso las maravillas que sucedían en la iglesia primitiva no tenían que ver con milagros de sanidades, porque Jesús hizo muchos. Lo nuevo no era que los enfermos eran sanados, porque Jesús sanó a muchos enfermos. Lo nuevo era la actitud del pueblo, cómo ellos compartían con libertad, con sanidad, con gozo, con alegría, aún estando perseguidos. El contexto de ellos no era fácil. Es más, parte de la extensión del evangelio fue porque salieron huyendo de sus casas, perseguidos por profesarse seguidores de Jesús. El contexto dice que algunos vendían sus casas, no porque hoy me nació vender mi casa, no, porque tuvieron que huir dejando sus pertenencias. Y otros veían a la gente que carecía, vamos a vender todo y lo compartimos. La gratitud, el ser dadivosos, habla de sanidad del alma, del corazón. Por eso todas nuestras respuestas van a hablar de en qué condición está nuestro corazón. Si nos cuesta ser dadivoso, hay un corazón herido y un corazón que no está siendo discipulado. Si nos cuesta ser empático con el dolor de la gente, hay un corazón herido y un corazón que no está siendo un discípulo como fue Cristo. Por eso, amada iglesia, en esta mañana hay un poder transformador que sucede en el corazón del hombre y la mujer, del joven, del adolescente, que sucede cuando toma el desafío de ser un discípulo de Jesús. Algo empieza a cambiar en su interior, que luego se va a reflejar en su exterior. Algo empieza a cambiar en ellos. En el mundo en que vivimos siempre nos va a invitar y nos va a mostrar hacia la codicia, hacia la independencia de Dios, hacia hacer las cosas a nuestra manera. Ese es el mundo y la sociedad en la que vivimos. Pero eso nos vuelve egoístas, nos vuelve solitarios, nos vuelve incluso que rechazamos los principios, ofendemos a Cristo. Porque nos vuelve egoístas y nuestro corazón se pone un corazón duro de piedra, incapaz de ser instruido, incapaz de amar, incapaz de perdonar. ¿Sabe que desde el principio Adán y Eva, cuando la serpiente engañó a Eva, el engaño fue, no es que vas a morir, sino que vas a tener más sabiduría, vas a tener más conocimiento, le dice la serpiente a Eva, vas a ser como Dios, o sea, vas a saber mucho más, vas a tener mucho más. Dios había establecido un límite a Adán y Eva. Todo esto pueden disfrutar, pero esto no lo toquen. Pero el diablo le dice, no, esto no es suficiente. Tú tienes más, tú puedes alcanzar más. Y es allí cuando el corazón de Eva y posteriormente Adán se contaminó. Porque quisieron de forma excesiva algo que no les correspondía disfrutar en el momento. Y las maravillas de una iglesia sana, discipuladora, tienen que ver con aprender a posponer la recompensa y los milagros por encima de la obediencia al mensaje del evangelio. Porque cuántas veces nos hemos encontrado con parejas que dicen, hey, mira, yo me equivoqué, me aceleré, hice malas cosas. No aguanté hasta la boda, elegí a alguien o empecé un negocio sin consultar o empecé un ministerio saliendo mal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con decisiones apresuradas por alcanzar recompensas y logros que por nuestra falta de madurez, de no haber sido instruidos y capacitados a tiempo, se nos vuelve en nuestra contra? Dios tenía todas las bendiciones para Adán y Eva en el huerto del Edén, pero su ansia de algo más de forma incorrecta les hizo perder todo. Dios tiene las mayores bendiciones para usted y para mí, pero nuestras ansias torcidas y oscuras de querer siempre más, tarde o temprano nos va a hacer perder todo lo que tenemos como bueno. No hay nada más seguro que no lo tengamos en las manos de Dios. Cuando soy independiente de Dios, busco las cosas que yo creo merecer, creo necesitar, y sin darme cuenta me voy perdiendo en el camino y me voy alejando del propósito que Dios tenía para mi vida. Una mentalidad de codicia es una mentalidad contaminada por el diablo que siempre nos va a mantener esclavos en querer más y alejarnos de Jesús. Cuando Jesús se acerca a las dos, a Marta y a María,
Una de ellas, de forma natural y sensata y sencilla, quería arreglar la casa para que Jesús entre. Pero María dijo, bueno, no, ahora no es tiempo de limpiar. Me voy a sentar aquí a escuchar a Jesús. Realmente no vamos a demonizar a Marta porque ambos caracteres son necesarios, porque hay que arreglar la casa y también escuchar. Pero la esencia de lo que le quiero transmitir es que cuando elegimos el reino de los cielos se ha acercado, abrazar un estilo de vida diferente, nunca vamos a equivocarnos. Cuando elegimos abrazar, ser discípulos de Jesús, nunca vamos a perder. Cuando decidimos esperar el tiempo de las promesas de Dios en nuestras vidas, nunca va a ser tiempo perdido. Y hay una imagen del mapa, por favor, que quiero orar con ustedes para cerrar en esta mañana. Una iglesia de discípulos que hace discípulos, una iglesia que se extiende, influyente, que alcanza nuevos territorios y que convierte un auditorio de personas falibles, imperfectas, en un ejército de hombres y mujeres como Cristo. Si usted ve allí, si logra ver la pantalla, o si no allí en las pantallas de los costados, ve algunos puntos donde de forma intencional hemos puesto, donde hay casas de oración, donde hay iglesias. Y eso que nos falta poner Madrid, Barça, fuera, hemos puesto solo Cantabria. Pero ¿por qué es desafiante y por qué es intencional esta imagen? Porque los discípulos de Jesús permanecían en la doctrina, que era reconocer que necesitaban de Jesús, pero también permanecían en la tarea, que era vayan y hagan discípulos. No podemos acostumbrarnos, es más, si hemos dado esa intención le pedimos perdón, pero nuestra intención no es mantener un grupo de personas devotas solo sentados en una silla, siendo alimentados, porque te estaríamos haciendo un mal. Cuando la imagen de, bueno, no pasa nada, ven a la iglesia y no cojas compromiso, tampoco es una obligación, porque aquí no vamos con pistola, no, comprométete con Dios, no, esto es una convicción personal del corazón. Pero la capacidad o la identidad de una iglesia sana y saludable y que mantuvo el corazón ardiente de los discípulos es que ellos siempre esperaban la promesa no solo de que Jesús se fue a preparar morada, sino que tarde o temprano iba a volver a por ellos, a por nosotros. Apocalipsis capítulo 19 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado en gran manera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios y estaban sentados en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Iglesia, esta es la promesa que tiene que mantener viva nuestra esperanza y nuestra convicción en permanecer firmes en el llamado, en el ser discípulos de Jesús. No es una cuestión numérica, no es una cuestión que queremos aprovecharnos de tus recursos. Es la esperanza de que Jesús te está preparando, quiere prepararte, quiere sanarte, quiere restaurarte, quiere que tú y yo crezcamos, maduremos, para que cuando Él venga por nosotros nos presentemos como esa iglesia, esa novia ataviada. Ya no con vestidos de luto, ya no con vestidos de rechazo, ya no con vestiduras de imperfección, sino lavados por su sangre, formados por el mensaje del Evangelio, el carácter de Cristo en nosotros. Ya no siendo culpables de pecado, ya no, porque Él pagó todas nuestras deudas, por eso Él murió en la cruz, para ser libre de toda deuda.
Solo está en nuestras manos tomar el compromiso de convertirnos en esa novia, en esa iglesia, en ese ejército de discípulos que vamos a llevar en alto el mensaje del Evangelio. Que vamos a tomar el compromiso no con un pastor, no con un líder, sino con Cristo, el que pagó y que entregó su vida por ti y por mí. No por una denominación, si tú quieres ser parte de esto, genial. No, sino con la iglesia de Cristo, por el cual Él murió y entregó todo en la cruz de Calvario. Los vestidos de lino resplandeciente tienen que ver con un proceso de transformación, porque iglesia, Dios siempre estuvo interesado en ti y en mí. Todo lo que vemos a lo largo del Evangelio a través de la persona de Cristo es porque Él pensaba en ti y pensaba en mí. Él desde la eternidad ya tenía visualizado tu vida hoy sentado en este auditorio siendo desafiado para llevar a un nivel más de discipulado. Él ya te tenía en sus planes escritos para que seas parte de su iglesia gloriosa, influyente, resplandeciente, hermosa, por el cual Él pagó lo más valioso que nadie va a pagar por nosotros, su sangre derramada en la cruz. Discípulos que hacen discípulos son hombres y mujeres que tomamos la antorcha del Evangelio y permanecemos firmes sin importar las circunstancias, porque si Dios está de nuestra parte, ese es nuestro lugar seguro. Si Dios está de tu parte, no te vas a equivocar. Si Dios está en la ecuación, tarde o temprano vas a ver un nuevo amanecer. Si Dios está de tu lado, tarde o temprano vas a ver los milagros que esperas, pero permanece cerca del corazón de Jesús. No te rindas, no renuncies, no tires la toalla, porque los discípulos tuvieron que atravesar momentos muy dolorosos, incluso pagaron su vida con sus vidas. Pero como Esteban, el primer mártir, cuando fue apedreado por defender el Evangelio, miró al cielo y dijo, los cielos abiertos, dijo: Señor, no tengas en cuenta el pecado de estos y recibe mi espíritu delante de ti. La capacidad de ser un discípulo de Jesús es aún la pérdida de lo más valioso que en nuestra idea puede simbolizar algo importante, entregarlo como una ofrenda a favor del mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo hace mucho tiempo, tu voluntad, tu corazón, tu tiempo, tu don, no lo sé, pero estás dispuesto a entregárselo y a formar parte de ese ejército, no de simpatizantes de una religión, sino de ejército de hombres y mujeres discípulos de Cristo, que aún las pérdidas van a ser una señal de victoria, porque Cristo está de nuestra parte. Dice amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Yo sé que muchos en esta mañana hay cicatrices, hay temores, hay muchas dudas en cuanto a la iglesia. Por eso queríamos tomarnos un tiempo de sanar esos prejuicios, esas ideas erradas de qué es la iglesia. La iglesia no es un número de gente que simplemente viene devotamente los domingos, sino es un grupo de personas que formamos el carácter de Cristo de domingo a domingo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Que si fallamos, Él nos va a levantar. Que si erramos, Él nos va a corregir. Que si estamos tristes, Él nos va a consolar. Que si no sabemos qué hacer, Él nos mostrará el camino. Que si no tenemos recursos, Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar su bendición. Que quizás piensas que ya no hay solución, Él va a llamarte como llamó a Lázaro y dice: hey, sal de esa tumba, sal de su lugar y cobra vida, cobra ánimo, levántate porque aún resta mucho camino. Iglesia.